Bueno, y esta mañana en Hoy por Hoy Teruel, aquí en la cadena SER, queremos saludar a Marisa Felipe. Es experta en liderazgo y que además mañana, martes, ofrece una charla muy interesante en Teruel sobre la adolescencia. Va a ser a las 5:30 de la tarde en la biblioteca del Colegio La Salle en Teruel, una charla abierta a toda la ciudadanía en general, y recordamos además que es una actividad organizada por las AMPAs del Colegio La Salle y también el Colegio Victoria Díez. Marisa Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, pues muy feliz de volver a Teruel porque a mí me encanta, sabéis que me encanta vuestra ciudad, así Sí. que estoy muy feliz de ir mañana a Teruel. Qué bien, qué bien. Va a ser mañana martes a las 5:30 de la tarde, como decimos. Marisa, además una charla dirigida a padres y madres con un objetivo muy claro, ¿no? El de entender a nuestros hijos, pero también empezando por conocernos a nosotros mismos. Ese es el objetivo, Javier, ese es el objetivo. Muchos padres se acercan a la charla de adolescencia para recabar información sobre los adolescentes, sobre qué les pasa a los adolescentes, qué tiene que ver los adolescentes, cómo son los adolescentes. Vamos a hablar de todo eso, pero vamos a hablar de qué tienen que ver los padres y las madres sobre esto de la adolescencia, que yo creo que todavía, a lo mejor en Teruel no, pero yo creo que todavía estamos con consignas muy antiguas sobre lo que es la adolescencia y sobre cómo la viven, sobre todo los adolescentes. ¿Cuáles son esos mitos que habría que derribar para empezar a trabajar a partir del momento en el que ya tenemos todo claro, Marisa? Pues primero pensar que todos los adolescentes son problemáticos, que están regidos por las hormonas, que no se puede hablar con ellos, que es una etapa convulsiva, que es problemática. A todo esto sí o no. Entonces vamos a hablar fundamentalmente vamos a revisar qué es lo que pensamos, hacemos y decimos los padres sobre este tema, porque lo que nosotros pensamos tiene una influencia no solo sobre nuestro entorno más inmediato, que son nuestros hijos, a los que traspasamos este modelo y estas creencias sobre la adolescencia, sino en la generación de ese imaginario colectivo, de esas creencias o de ese paradigma que hay sobre la adolescencia. Entonces yo creo que podemos revisarnos a nosotros mismos, aprovecharlo, y todo ello lo vamos a hacer desde luego desde el humor, que a mí me parece que es un elemento fundamental para destensar cualquier etapa, no solo la adolescencia, sino cualquier etapa. A ver, es la base de todo, ¿no? El estar bien con uno mismo para poder actuar sobre los demás y ayudar también a esos adolescentes, porque muchas veces están también necesitados de ella y yo no sé si incluso se sienten incomprendidos en algún momento, Marisa. Totalmente, porque están viviendo quizás la transformación más importante del ciclo vital. Es decir, todas las etapas vitales de nuestra vida se suceden de una manera, podríamos decir, como secuencial, pero durante la adolescencia nuestros hijos pasan de ser unos niños a estar en el camino hacia la adolescencia. Entonces, esa etapa, esa transición hacia la adultez es brusca porque principalmente tiene que ver con su cuerpo, porque cambia fundamentalmente el cuerpo. El cuerpo se hace distinto a lo que ellos están acostumbrados. Entonces, es una etapa en la que la transformación es muy evidente y muy brusca. Entonces, evidentemente están confundidos, pero porque no se reconocen. Nosotros no los reconocemos, pero ellos, evidentemente, los primeros, porque son los que están viviendo esa transformación profunda e intensa. Y que a veces para afrontarla únicamente tienen a sus amigos, pero claro, les hace falta mucho más, ¿no? Que sus personas que tienen el entorno diario como en clase, ¿no? Que es donde más tiempo pasan, o en el entorno de la amistad. En casa también les podemos ayudar y mucho. Claro, pero quizás a veces los padres, yo por mi experiencia, yo voy a hablar siempre desde mi experiencia, los padres asumimos con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha carga esta manera de acompañar a nuestros hijos, ¿no? Muchas veces también nuestro vocabulario nos ayuda a desenmarañar esta carga, ¿no? Cuando decimos tenemos que ayudar a nuestros hijos, el papel de los padres no es ayudar, sino acompañar. Entonces nosotros mostramos un escenario donde ellos pueden elegir dónde transitar y nosotros podemos redirigir este tránsito desde luego, pero por eso yo decía que la charla está dirigida a los padres y a las madres para evitarnos o para minimizar esta tensión con la que a veces afrontamos la educación con nuestros hijos. Entonces, desde un lugar mucho más destensado, podemos tener nosotros también mucho más margen para tomar decisiones de una manera que si estamos tensos, vamos a tomar también decisiones desde esa tensión. Y a veces, pues eso, obtenemos resultados sin pararnos a pensar que también
también depende desde donde nosotros estamos acompañando en este tránsito a nuestros hijos. Pero el objetivo fundamental de la charla es ese, ¿no? Es observarnos a nosotros mismos, pero desde un lugar sin tanta carga, sin tanta responsabilidad, mucho más destensado, y por eso utilizamos el humor, ¿no? Porque eso ayuda, desde luego, a destensar, y el objetivo es ese, ¿no? Que los padres salgan de la charla con esa idea de que pueden funcionar, de que pueden acometer cualquier etapa de sus hijos desde un lugar más sereno. Que esto tampoco, Javier, va a evitar a veces, pues eso, conflictos o maneras de entender el día a día, que no sea todo felicidad y bienestar, porque hay veces que nuestro propio día a día tampoco es de bienestar ni de felicidad, ni que pasan muchas cosas al cabo del día. Hombre, pero destensar, soltar cuerda y la libertad también ayuda, ¿no?, en ese bienestar global. Totalmente. Además, nuestros hijos en esta etapa van a querer soltar ese lazo y esa cuerda imaginaria imaginaria y muy real, ¿no? Es verdad que ellos quieren soltar la cuerda y nosotros tenemos que observar esa tensión que nosotros hacemos por mantener esa cuerda, ¿no? Entonces tenemos que mantener esa tensión, pero desde un lugar un poquito más laxo. Porque ellos, claro, ellos la van a querer soltar, sin ninguna duda. Claro, aunque esté el miedo de los padres, ¿no? O esa pena que a veces surge, ¿no? De que se vayan y que ya no es tan cerca de nosotros. Sí, pero siempre el miedo siempre es una emoción que siempre sale en todas las charlas. Cuando hablamos con padres y madres, siempre el miedo sobrevuela todas las conversaciones. Pero el miedo es una emoción primaria que está para ayudarnos y simplemente nos está avisando de que a nosotros, a los que tenemos ese miedo, nos falta información. Porque cuando uno conoce aquello a lo que teme, el miedo se disipa. Entonces eso es lo que hacemos en estas charlas, proponer esa información, dar más pautas para que sigan los padres investigando sobre esas causas de ese miedo. También desde el miedo hay tensión. Cuando nosotros tomamos las decisiones desde el miedo hay tensión. Entonces por eso pero el miedo es necesario, es primario, simplemente nos está avisando. Entonces también hablamos de miedo por eso, porque el miedo siempre sobrevuela en todo lo que tenga que ver con la educación con nuestros hijos. Marisa Felipe es experta en liderazgo, va a dar una charla de la que estamos hablando muy interesante mañana a las 5:30 de la tarde en la biblioteca del Colegio La Salle en Teruel, algo organizado por las AMPAs de La Salle y el Colegio Victoria 10. Incluso, Marisa, también tienes un pequeño manual porque tienes publicado un libro sobre adolescentes del siglo XXI para dar recursos también a los progenitores, ¿no? Claro, porque los padres siempre se quedan con ganas de más. En todas las charlas que organizamos, también me gustaría, Javier, decir, si me permites, hacer un agradecimiento a todas aquellas personas que forman parte de las AMPAs de los colegios, porque las personas de las AMPAs tienen una labor muy ingrata, porque invierten mucho de su tiempo de manera voluntaria, de manera gratuita, y a veces solamente les llegan las quejas, ¿no? Yo siempre advierto de que la responsabilidad de lo que pase en la charla es mía. Los miembros de las AMPAs han creído que podría ser interesante que yo me desplazara hasta Teruel para hablar de adolescencia y para estar con vosotros, pero puede que a lo mejor no les resulte interesante. Si no les resulta interesante, por favor, los miembros de las AMPA, a mí me gusta siempre dar un agradecimiento por eso, porque invierten mucho tiempo y crean unos lazos muy, 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 muy importantes entre el entorno educativo y los padres. Ese lazo que crean, ese puente, a mí me parece que es muy necesario y yo siempre quiero agradecer esa labor que, recordemos, la hacen siempre de manera voluntaria y gratuita. Y de verdad, creedme que invierten mucho tiempo porque los conozco. Y no sé por qué venía esto. Porque te preguntaba por el libro sobre adolescentes del siglo XXI y de esos recursos a los progenitores. Claro, porque desde las AMPAs siempre y desde las federaciones, ¿no? de FECAP Aragón, que también es la entidad que nos lleva hacia Teruel, siempre quieren ofrecer esos recursos a los padres. Y yo me encuentro con que muchos padres se quedan con ganas de más después de la charla. Entonces, por eso siempre ofrezco bibliografía, siempre escribo los libros a razón de las inquietudes que me trasladan los padres en esas charlas y en esas conversaciones que hacemos después de la charla, donde ellos cuentan muchas más cosas ya de manera extendida, y les ofrezco las claves
siempre, siempre, siempre para destensar, pero incluso aunque yo les ofrezco libros específicos y escribí el libro de los adolescentes del siglo XXI con esa idea de paliar esa necesidad, también les digo que descansen también un poco de esa educación de sus hijos, que dejen un poco también de estar todo el rato pendientes o de leer cosas sobre hijos, y que lean cosas también distendidas para ellos y que se preocupen también de ellos, porque cuando yo me preocupo de mí y estoy bien conmigo misma, puedo afrontar de una manera distinta aquellas cosas que me preocupan. Entonces, a veces estamos sobreinformados sobre todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, y tampoco sabemos qué hacer con tanta información, porque hay mucha, muy variada y a veces muy distinta. Entonces, yo siempre escribo los libros para destensar. Lo pues, que sea. Adolescentes del siglo XXI, que es algo fundamental. Bueno, aunque eso es verdad que muchas veces se habla, Marisa, de tranquilidad, de serenidad, que a veces es fácil decirlo, pero ¿es fácil conseguirlo? Sí, bueno, sí, pues, ¿no? Cuando uno se lo propone. Pero es que no todo el tiempo ni las 24 horas del día. Y también yo siempre saco a la luz que no somos perfectos, que tenemos otra vida aparte de la personalidad de nuestros hijos, que tenemos que lidiar con nuestros trabajos, con nuestro propio ciclo vital, con nuestros padres que también están creciendo. No solo crecen nuestros hijos, también sus abuelos, nuestros padres crecen. Y nosotros tenemos muchas cosas que hacer, y a veces tenemos que manejarnos en esta incertidumbre, en este no ser perfecto, en el no estar bien, y sostener a veces que contestamos o decimos las cosas de manera que a lo mejor no nos gustaría, pero las hacemos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces, el Dalai Lama, pues claro, esta relación de la serenidad absoluta durante todo el día, pues habrá personas que sí que la consigan. O yo, desde luego, que soy muy enérgica, muy pasional y que tengo siempre muchas cosas que hacer, pues unas veces estoy muy serena y otras tengo que lidiar con no estar tan serena. Pero esto forma parte de la vida también. Y nuestros hijos deben aprender que la vida no es siempre todo el tiempo serenidad. Se trata de aprender y de ese periodo de aprendizaje tan importante, también en etapas como la de la adolescencia. Sobre todo este asunto va a hablar mañana Marisa Felipe, experta en liderazgo, 5:30 de la tarde, en la biblioteca del Colegio La Salle, y abierto a la ciudadanía en general, una actividad organizada por las AMPAs de La Salle y el Colegio Victoria 10. Pues Marisa Felipe, te disfrutamos mañana. Ha sido un placer estos minutos aquí en la Cadena SER en Teruel, ¿eh? Y para mí también, y para mí, no dudéis de invitar a todo el mundo, porque nos lo vamos a pasar muy bien, que de eso se trata.